Shabbat Shalom. En esta ocasión quiero compartir contigo esta palabra. Dice en Isaías 28:15, estoy leyendo la Biblia del Jubileo. Porque habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte y con el Seol hicimos acuerdo, que cuando pasare el turbión del azote no llegará a nosotros, porque pusimos nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos escondremos. Quiero hablar en referencia a México. Y es muy triste todo lo que está pasando, ¿verdad? Cualquiera que tenga un poco de entendimiento y claridad en lo que se está viendo en la política de la nación, vemos que no anda nada bien, pero ¿por qué esa repetición de que viene una esperanza me acuerdo desde el año 2000 cuando entró el presidente Fox, que era después de 80 años de dominio del PRI, que viene una esperanza con un nuevo partido y que vuelve otra vez México a caer en tropiezos y muchas muertes, crimen, y pasa otro candidato y lo mismo. Ahora cuando vuelve a haber otra ingenua alegría de los ciudadanos mexicanos por decir viene otro candidato que ese sí va a luchar por nosotros, y vuelve a pasar lo mismo que ha pasado siempre. Entonces esto me recuerda que hay cosas en las que acontecen en las familias o en las personas que suceden igual. Si tú observas personas que dicen, bueno, esta persona pasan los años y está en la misma situación, que pasa esto y que pasa esto, que vive las mismas situaciones, y lo que sucede es que están bajo maldiciones. Entonces, quiero que vean algunos las maldiciones más claras que yo he visto que México como nación confronta. Aquí vemos que dice, porque hicimos pacto con la muerte, convenio con el Seol. ¿Y qué es hacer un pacto con la muerte? Es decir, saben que nosotros adoramos a la muerte, le hacemos ofrendas, ¿verdad? Así es de que cuando pase el turbión del azote, cuando venga una tormenta muy fuerte, que a nosotros no nos va a pasar nada. Y sucede lo contrario. Pero ¿cuál es ese pacto que México ha tenido desde muchos años, que siempre ha sido una nación sufriente, pero sufriente en verdad? O sea, con mucha pobreza, con mucha enfermedad, con muchos malos gobernantes, con mucha corrupción, y siendo un país tan rico. Si los Estados Unidos tuvieran unos suelos como los que tiene México, no me imagino lo que producirían. Es como un cuerno de abundancia, como se le dice comúnmente. Pero quiero darles un poco de historia. Cuando llegó Hernán Cortés a la Ciudad de México, que era la Tenochtitlán, cuentan algunos historiadores que él se quedó asombrado, pero no con un asombro o de esos asombros de la grandeza, sino que alrededor de la pirámide del Sol había más de 10,000 calaveras estacadas alrededor, porque ellos ahí plantaban la cabeza de sus enemigos. Lo que estaba alrededor de la pirámide eran los trofeos de sangre que los mexicas habían obtenido en ganancia, que ellos habían triunfado sobre sus enemigos, y ahí los tenían de adorno. Entonces Hernán Cortés queda horrorizado porque él venía como un enemigo a conquistar esas tierras. Mas sin embargo, pasan los años y sabemos lo que pasan, pero esas pirámides que hay alrededor del mundo siempre se han visto relacionadas con esoterismo, con dioses ajenos al Dios verdadero y ofrendas. Cuando la Biblia dice hiciste pacto con el Seol, no significa que nada más dijeron estamos de acuerdo, no. Significa que hicieron una ofrenda, hicieron un sacrificio para tal o para la muerte, para el abismo, donde dijeron de esa manera nos va a ir bien. Y no sé si algunos de ustedes conozcan México, pero las pirámides, creo que no hay otro país en el mundo donde haya más pirámides que en México. Por toda la línea que recorrieron los de Aztlán, desde allá cerca de Sinaloa, Nayarit, pasando por Jalisco, hasta lo que es todo el centro del país, y todavía tenemos todas las pirámides de la cultura maya, hasta Mérida, Yucatán, todas esas partes, plagados estamos de pirámides.
Y resulta que esos son patrimonio nacional, pero no tan solo eso. La más conocida mundialmente, que es la pirámide del Sol y de la Luna, que están en San Juan Teotihuacán, a un lado de los que conocen México, hay un ladito de México en lo que es un pueblito donde se hace ropa, no recuerdo bien el nombre. En la noche hay una exhibición de luz y sonido donde se reproduce una ofrenda, una ofrenda donde ellos sacrificaban a una mujer, y el proceso de luz y sonido te hace ver cómo los emperadores y los sacerdotes hacían esa ofrenda, y todo te lo relatan, pero para ir ahí tienes que pagar, y es en la noche. Ahora, ¿a dónde va ese dinero que pagas tú para ir a ver esos espectáculos o ir a ver esos parques? Va al gobierno. Entonces, ¿qué significa? Que están haciendo un pacto sin querer queriendo, como dice el Chapulín Colorado. Están sacando dinero a sus arcas a base de seguir dando a conocer eso que se llama cultura, pero que a la vez en la realidad eran actos de ofrendas a dioses que no son el verdadero Dios, que eran dioses inspirados por Satanás, y que traían un vertimiento de sangre alrededor de todos esos templos, que hasta ahorita yo no conozco gente, que aún cristianos veo por Facebook, que van y se toman fotos ahí en la punta de la pirámide, y al ratito adquieren maldiciones porque no saben dónde se meten. Se meten a lugares que son completamente demoníacos, pero no lo alcanzan a ver por su ignorancia. Pero vamos a suponer que tú, como católico, tú vas al Vaticano y tú esperas recibir mucha bendición, ¿verdad? Porque esta es tu religión. O vas a un templo muy sagrado para ti y eso esperas. Bueno, lo que eran esas pirámides eran los máximos templos de adoración a dioses, pero sus principales dioses era el sol, el mismo Zeus, Mitra, la misma deidad que la Biblia nos narra desde que después de que Babel es esparcido, esa adoración al dios sol se expande alrededor del mundo, pero no es más que una adoración demoníaca. Entonces vemos que ese tipo de templos los están haciendo vigentes, aunque ahora hay gente chamánica, hay gentes aún. Yo recuerdo cuando llegué a practicar yoga, nos íbamos a hacer a esos lugares lo que se llamaba una ceremonia cósmica, que era en nuestra ignorancia en realidad traer influencias que no eran de Dios a la vida de uno. Entonces, ese dinero que va a las arcas del gobierno de las ciudades está haciendo un pacto con la muerte, está haciendo un pacto con el Seol, y está manteniendo vigente una maldición tremenda para esa tierra. Para eso quisiera que nosotros viéramos la historia del pueblo de Israel, cómo cuando se acercaba a Dios le iba bien, cuando se alejaba de Dios le iba muy mal. Y en el libro en Segunda de Reyes tenemos un caso donde viene un rey que él, cuando hereda el trono, él comienza a ser instruido a través de la palabra y ve todo lo que estaba sucediendo, todo lo que se estaba haciendo en Jerusalén y toda la desgracia en la que estaban. Entonces, este rey, como les dije en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, él comenzó a ver todo lo que la Biblia decía. Dice aquí en el versículo 2, y subió el rey a la casa de Yahweh con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, porque había estado extraviado. La Torá no la conocían, y poniéndose el rey junto a la columna hizo alianza delante de
Yahweh, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. Esto me recuerda a lo que actualmente está sucediendo en Bolivia, que es un rey que quiere amar a Dios y que lo primero que hace para tomar el trono es dedicar su nación al Señor. Eso es un punto básico de lo que esperas de un buen gobierno que prospere y que te traiga paz y seguridad para tu nación. Pero para este entonces, cuando Josías, había ya mucha maldición, muchas cosas creadas, arraigadas ahí en Jerusalén, como, no quiero leerte muchas cosas, pero quemaban perfumes a Baal, el sol y la luna y los signos y a todo el ejército del cielo. O sea, adoración al sol, adoración a los astros, lo que se llama la astrología para dirigir tu vida. Dice, en el verso 7 dice, derribó las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Yahweh, en las cuales tejían mujeres pabellones para el bosque. O sea que había homosexuales o lesbianas dentro de la misma casa. Eso me recuerda esos pastores gays y esas pastoras lesbianas que están ministrando según ellos la palabra. Eso había ahí. Y todo eso, este rey Josías comienza a quitarlo, pero estaba demasiado arraigado. Era algo que él lo estaba haciendo y lo declaró con todos los sacerdotes que iban a darse de todo corazón. Dicen muchas cosas, dice, quebró las estatuas. ¿Te imaginas que en México se quitaran todas esas estatuas que se adoran? La misma gente no lo concebiría, o que dejaran de permitir, no digo que destrozaran todas esas pirámides, sino que dejaran de permitir entrar ahí y hacer sus actos chamánicos, que no es más que brujería y encantamiento. Que aquí mismo, en esta sección de Segunda de Reyes 23, vemos un gobernante que Dios levanta para traer bendición al pueblo. Entonces, yo quisiera que se tomaran un tiempecito y leyeran Segunda de Reyes 23 para que vieran qué es lo que este hombre comenzó a hacer para traer bendición al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, no fue suficiente. Pero si tú analizas eso, podrás comenzar a ver qué puedes hacer bien en tu vida, o rectificar las cosas que no haces bien en tu vida en base a todo lo que hizo este personaje aquí en la palabra de Dios. Así es de que shalom, y espero que reflexionen acerca de esto.